Vamos a pensar en la palabra de Dios un momento. La cobertura de su presencia. Vamos a leer ahí en el Salmo 91, verso 4, que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. A ver, léalo en voz alta todos. Otra vez, otra vez. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Una de las necesidades y de las quejas de la ciudadanía en muchas partes del mundo y particularmente aquí en Tijuana, en el Cóndor, la Rumorosa, es la seguridad. La gente se queja por falta de seguridad. Y esa es una realidad, ¿verdad? Que no se puede. Pero creo que no hay gobierno, no hay institución humana que le pueda brindar al ser humano paz y seguridad. Es una utopía creer que el ejército, creer que los gobiernos tienen la solución a la seguridad pública, a la seguridad que tanto anhelan las personas. Creo que la seguridad real y verdadera que le trae paz a una persona se encuentra en la misma presencia de Dios. Pero para esa seguridad usted necesita entender qué significa estar bajo la cobertura de Dios. Bajo la cobertura de Dios, la protección de Dios. La expresión con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una metáfora. Es una metáfora y es una figura retórica que establece una comparación implícita entre dos cosas que no son similares, son diferentes, pero tienen algo en común, pero que comparten esa característica en un lugar de usar expresiones como o cual. Esta metáfora afirma que una cosa es y la otra parece, crear una imagen vivida y un significado más profundo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Ahí está la metáfora que usó Jesús. Usa una gallina. ¿Cuántos de ustedes conocen a las gallinas? ¿Cuántos de ustedes han visto que las gallinas acogen a sus polluelos debajo de sus alas y los cubren, los protegen? Pues dice la metáfora, así es Dios con su pueblo. Eso es lo que hace Dios con sus hijos. Eso es lo que hace Dios con aquellos que confían en Él. Eso es lo que hace Dios con aquellos que le entregan su vida a Él. Los cubre. Y ahí está la seguridad. Ahí está esa cobertura que da seguridad a la vida de las personas. La seguridad no va a venir de ningún otro lado, porque puedes estar rodeado. Por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, según el libro de Eclesiastés, después de ser un rey rico y sabio, pero que sus últimos días lo atacó la desesperación, el temor a los terrores de la noche, dice la Biblia que Salomón dormía rodeado de soldados. Es decir, dormía rodeado de 12 soldados.
por los temores de la noche. Gloria a Dios. Quiere decir que aunque tengas un ejército alrededor tuyo, dijo el salmista, no temeré, porque tú estarás conmigo. Alabado sea el nombre de Cristo. La historia del Salmo 91 es muy interesante, es muy rica en contenido espiritual y profundamente significativa. Aunque el autor no se menciona directamente en el Salmo 91, no se sabe quién lo escribió, pero se dice que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y por esa cercanía que hay y por una línea de pensamiento similar, se considera que Moisés también escribió el Salmo 91. La tradición judía así lo dice, ¿sí? ¿Cuándo y por qué lo escribió Moisés, como se le atribuye a él? Se cree que fue durante la travesía del desierto, cuando Israel salió de Egipto y caminaba rumbo a las tierras de Canaán. Se cree que en ese peregrinar Moisés escribió el Salmo 91, porque en algún momento de la historia de Israel, si Israel pudo experimentar la cobertura de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, fue cuando Israel cruzaba por el desierto, bajo ataques, bajo represalias, bajo la sed, bajo la oscuridad, bajo las inclemencias del desierto. Hermano, Israel de día tenía una nube que los protegía, de noche tenía una columna de fuego, y en el día donde había sed había una roca que les daba agua a todo el pueblo. Y no estamos hablando de 200 personas, 300, 500, ni 1000. Aproximadamente, dice la Biblia, 600 hombres, sin contar niños y mujeres y los animales. O sea, era un mundo de gente. Y ahí era donde se miraba la provisión de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a tanta gente? ¿De dónde sacarían tanta agua? Se dice que ocuparían como una docena de bombas de 12 pulgadas sacando agua para darle a tanta gente y a tanto animal. Entonces no puede haber otra historia más motivadora e inspiradora donde Israel haya experimentado la cobertura bajo la presencia de Dios. Cuando iban bajo la nube era la presencia de Dios. En la noche la columna era la presencia de Dios. El agua era la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso, para muchos, el Salmo 91, en el uso de la historia, muchos judíos cristianos lo usaban como una oración de protección, especialmente antes de dormir o en guerra, en tiempos de guerra. Los soldados en batalla lo memorizaban y lo llevaban como parte de su armadura espiritual. Incluso en el Nuevo Testamento vemos cómo Satanás hace alusión de este pasaje para tentar a Cristo, para incitar a Cristo. A ver, le dice, si eres hijo de Dios, échate de cabeza, que al cabo está escrito que con sus plumas te cubrirá y que tu pie no tropezará. Satanás ahí en Mateo, ¿verdad? Ahí lo dice de esa manera.
Lo cual quiere decir que no es cualquier escritura. Es una palabra, el Salmo 91 es una palabra que ha bendecido a generaciones y generaciones de aquellos que se han atrevido, hermano, a depositar toda su confianza en el Señor. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Cuántos pueden decir esa palabra? Mi Dios en quien confiaré. Y la primera cosa que nos habla el Salmo es entender mi posición como creyente, como hijo de Dios. Tengo una posición que trasciende a cualquier posición que el ser humano pueda tener en esta vida. Las clases, pues a veces se distinguen por la posición económica, por la posición intelectual, por las posiciones de poder. Y el ser humano a eso le da mucha relevancia. En la Biblia no se le da mucha importancia a esas posesiones. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en cierta ocasión: las personas se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así. Esos gobernantes se enseñorean, se adueñan de las voluntades de los seres humanos, pero entre ustedes no será así, dijo. El que quiera ser más grande, primero deberá ser vuestro servidor. Entonces, en Cristo solo hay una posición que es valiosa y que es única y que trasciende a todas las posiciones que pueda haber en este mundo, y es estar sentado en los lugares celestiales, estar sentado, hermano, en los lugares donde Cristo reina, donde Cristo gobierna, donde se le alaba y se glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esa es una posición, el que habita al abrigo. Y se trata de una relación constante, una relación íntima, continua con Dios. No es esporádica, es una relación continua. El abrigo del Altísimo no es un refugio temporal, no es un refugio pasajero, es un lugar de permanencia. Es un lugar donde hay que permanecer. Es un lugar, hermano, que también te lleva a que Dios sea permanente en tu vida. ¿Estamos viviendo o visitando a Dios, o solo estamos por los tiempos difíciles, o estamos habitando con Él en todo momento? ¿Estamos visitando a Dios solo por los tiempos difíciles, o estamos habitando con Él en todo momento? Qué bueno que está de visita, pero Dios quiere que se quede con Él. Dios quiere que abra su corazón y que lo deje hacer una morada de Él permanente en su vida. Porque el único que sale ganando es usted. La persona que hace que Dios more en él sale ganando en todas las áreas de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Habitar implica comunión diaria, oración constante y dependencia total de Él. Eso significa habitar, vivir la vida cotidiana con Él y Él con nosotros. No hay forma de ser, hermano, beneficiados con la cobertura del Señor, ¿verdad? Si no hay esa actitud, esa determinación de habitar siempre. Bienaventurados los que habitan en tu casa
perpetuamente te alabarán. Dichosos los que habitan, felices los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La protección del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador. No te va a librar nadie en esta tierra. Él. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, Él te librará. Él. Y cuando hablamos de librar, muchas veces no es necesariamente lo que nosotros pensamos que es librar. Por ejemplo, como bien saben todos, la guerra que está hoy en día. Alguien se puede preguntar, ¿y por qué Dios no libra a su pueblo? ¿Por qué? Bueno, son preguntas que yo no le puedo responder, ni no hay quien se las responda. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene el control de todas las cosas, no nosotros. ¿Sí? Y es así como muchas personas a veces confunden, y cuando la Biblia habla de que Él te librará del lazo del cazador, está haciendo una alusión de alguien que aborrece a Dios y aborrece a su iglesia y aborrece a todos los que somos hijos de Dios. Es Satanás, es el diablo, el Señor lo reprenda. Satanás no quiere verlo a usted feliz. Satanás no quiere verlo a usted confiar en Dios. Satanás no quiere verlo aquí en la casa de Dios, porque Satanás sabe que usted aquí recibe algo que no recibe allá afuera. Satanás sabe que usted aquí viene y se fortalece y se nutre y está listo para enfrentar las batallas, porque usted se pone bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y por eso, cuando Él te libra del cazador, y Él es el que caza tu alma, el diablo, el Señor lo reprenda. El diablo es el que anda cazando a todos aquellos que tienen la buena intención de ponerse bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? Por eso Dios promete librar de una manera sobrenatural del enemigo, de la peste, de la mortandad. En tiempo de crisis mundial, de enfermedades, violencia, pandemias, este salmo cobra una relevancia como pocas escrituras hay. La fe en la protección divina debe estar por encima del miedo, del temor, de la crisis, de la zozobra. La confianza en el Señor, en su protección, no debe ser absorbida por el temor, por el miedo, por el pánico. ¿Qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. ¿Sí? Pero a mí no me debe apartar del amor de Dios, como dice Pablo. ¿Qué nos aparta del amor de Cristo? Muerte, espada, cuchillo, hambre, desnudez. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni los misiles, ni la guerra. Nada me puede apartar, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que es un buen tiempo en el que nosotros debemos de confiar en el Señor más que nunca. ¿A quién le has confiado tu vida? ¿Qué pasa cuando alguien le confía algo a una persona de mucha confianza y la persona en la que usted confiaba le falla? ¿Qué siente? Se desilusiona, ¿verdad? Porque usted puso la confianza en alguien y esa persona le falló. Es lo mismo. No hay una persona en la que usted pueda depositar su confianza y que usted salga victorioso porque confió. Dice la Biblia que es maldito el hombre que confía en el hombre. A ese grado.
Usted no puede confiar en mí, ni yo puedo confiar en usted, porque nos hacemos acreedores de esa maldición. Maldito el que confía en el hombre, mas bendito el que confía en Jehová. El que confía en Dios es bendecido. El que confía en Dios puede vivir seguro. El que confía en Dios no temerá el terror nocturno. El que confía en Dios sabe que su vida está bajo una cobertura. ¿Alguien le puede dar alabanza al Señor? La cobertura de su presencia, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Imagínese las imágenes que tiene aquí, imágenes maternas del amor de Dios: alas, abrigo, ternura. Así está diciendo Dios: con las alas como la gallina, el abrigo, así los voy a abrigar, y con la ternura que una madre cuida a sus hijos, así los cuidaré yo. ¿Cuántos pueden confiar en esta promesa de Dios? Entonces el creyente, el omnipotente, es a la vez fuerte, poderoso, pero también es tierno, es suave, es dulce, es amoroso. El creyente no solo es protegido físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Las circunstancias se complicaban en los tiempos de Cristo, de tal manera que los discípulos se turbaban y empezaban a cuestionarse y a ser víctimas de los temores. Y el Señor les dijo: no se turben, no tengan miedo, creéis en Dios, crean también en mí. Mis hijos no tienen por qué vivir con temor. Mis hijos no tienen por qué vivir siendo víctimas del terror. No tenemos por qué vivir así. ¿Por qué? Porque dijo el Señor: si yo he vencido, también ustedes van a ser vencedores. Es el primero que enfrentó dificultades fuertes, fue Él. Por eso el creyente no solo es protegido físicamente, sino también emocionalmente. Creo que son nuestras emociones las que nos traicionan muchas veces, las que nos hacen, ¿verdad?, una jugada mala, porque estamos en el sentimiento imaginando cosas y pensando en cosas. Hermano, no sufra, no piense en cosas que, aunque sean posibles y aunque haya pronósticos fatales, usted debe confiar en el Dios Todopoderoso. Usted debe confiar. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Pues si no tenemos la capacidad de confiar en Dios, ¿de qué nos sirve? Si a la hora de la hora pues estamos ahí comiéndonos las uñas, desesperados, angustiados, temerosos. Bueno, esa actitud la van a tener las personas que no confían en Dios. Pero cuando alguien ha aprendido realmente a poner toda su confianza en Dios, con sus plumas te cubrirá, y en sus alas tú vivirás seguro. Seguro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en medio del caos hay paz para el que está bajo las alas de Dios. Dile a tu vecino: si estás bajo las alas del Altísimo, dile, debes tener paz. Debes de estar en paz. No tengáis miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Yo creo que es lo más bonito que usted puede disfrutar de esto, porque no es para todo. Ojalá que todo el mundo pudiera entenderlo y practicarlo. Pero cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente, cada persona, pues así es. A nadie se le puede obligar a confiar.
Pero creo yo que el que logre depositar su confianza en el Señor, esa persona vivirá seguro, dormirá seguro, tendrá paz, pase lo que pase, tiemble la tierra o no tiemble, truenen los misiles o no truenen los misiles, usted vivirá seguro. Aunque haya pronósticos fatales. Pero también este salmo nos dice que la autoridad del que confía en Dios. Cuando una persona confía en Dios, tiene una autoridad espiritual que, si viene un pensamiento de temor, tiene toda la calidad y autoridad de decirle: espíritu de temor, fuera. Espíritu de temor, no vas a ser presa de mi vida, porque yo confío. Si tienes temor, no confías. Si tienes temor, no confías en Dios, porque el temor derriba. El temor derriba la confianza. Usted va a decidir, decide temer o decide confiar. Pero también dice: el amor verdadero echa fuera todo el temor. Dice Juan, el verdadero amor echa fuera todo el temor. ¿Sí? Y el Dios de paz pisará sobre el león y el áspid. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tendrás autoridad sobre el león y el áspid. El áspid es una serpiente. El león es una figura del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe, hermano, cuál es el arma que más le da a Satanás resultados? Infundir temor, infundir miedo. Una vez que el diablo, el Señor lo reprenda, logra meterle a usted miedo, usted ya está en sus manos. Usted ya tiene la batalla perdida, si logra que Satanás le ponga miedo a su vida. Porque cuando él le pone miedo a su vida, le está sacando la confianza en Dios a un lado, se la está quitando. Y eso es lo peor que usted puede hacer: decidirse a vivir con miedo, y vivir con miedo, andar con miedo, aunque haya inseguridad, aunque haya balazos cruzados, y aunque haya violencia, y haya lo que haya, usted es un hijo, una hija de Dios, y el miedo no existe para los hijos de Dios. Cuando el amor de Dios y la confianza están juntos y están puestas en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje representa autoridad espiritual sobre el enemigo, las tentaciones y los peligros. Sí. En Mateo 4:6 nos muestra que Satanás cita este salmo, pero omite parte clave, porque Jesús lo vence con la completa palabra. Fíjese cómo es Satanás. Satanás siempre le va a decir cosas de la Biblia, pero nunca le va a leer la parte completa. Él le dice, ¿verdad? Ándale, porque está escrito, le dice, échate de cabeza, que al cabo dice que Él te cuidará y que estará seguro. Pero Dios, hermano, no permite eso. La palabra es completa. Dios no omite, porque la clave, Jesús, cuando usted usa la palabra tal cual es, Jesús hace victoriosos a sus hijos. Por ejemplo, cuando muchos decimos que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, y muchos cortamos ahí y nada más decimos todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, pero termine el versículo, termine lo que dice el texto. Dice conforme a los que son llamados, conforme a los que son llamados para sus propósitos. Entonces Dios nos llamó para sus propósitos, no para mis propósitos.
Son muy diferentes mis propósitos a los propósitos de Dios. Entonces usted está incluido, usted fue llamado para vivir en los propósitos de Dios. Los propósitos de mi naturaleza humana no es estar aquí, es estar allá en la playa, es estar allá en otra parte, es andar por allá en otro lugar. Esos son los propósitos de nuestra naturaleza humana. Pero el propósito de Dios es que usted le adore, le sirva y haga un ministerio del llamado que Dios le ha hecho. Dale alabanzas al Señor. Cuando yo estoy en los propósitos de Dios, Satanás no puede tocarme. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Él lo hará. Él pondrá a ese león, a ese áspid. Con tus pies ahollarás al león y al dragón. Eso habla de autoridad. Eso habla de que usted está por encima de todos los poderes malignos espirituales que Satanás tiene sueltos en este mundo. La iglesia de Jesucristo, que es el conjunto de creyentes, tiene el poder del Espíritu de Dios en esta tierra. Cuando confiamos en Dios, en su palabra, caminamos en autoridad y no en temor. No estamos a merced del enemigo. Tenemos una autoridad en Cristo y hay que usarla. Cuando se presenten las circunstancias, hay que usar la autoridad. Cuando la mamá tiene autoridad sobre los hijos, cuando el papá tiene autoridad sobre los hijos, la debe usar en determinados momentos. En determinados momentos, la mamá, el papá tienen que hacerle sentir a los hijos su autoridad. Oigo yo que a veces los padres de las generaciones anteriores, con la pura mirada, controlaban a los hijos. ¿Verdad? Nomás lo miraban y ya sabía que era, estate quieto. Con la pura miradita, los hijos se sometían y se controlaban. Hoy no. Tú miras a un hijo y te saca la lengua. Hemos perdido mucho terreno, mucho. Pero en Cristo es posible recuperar una autoridad. Aleluya. Que con una mirada a las circunstancias, una mirada de fe, una mirada en poder de Dios, hermano, puede decir: ah, cara, dice el diablo, este sí le cree a Dios. Esta sí está sujeta a la autoridad de Dios. Y cuando el diablo oye mencionar tu nombre, dice: no, con esa no, porque esa es una persona que ora, esa es una persona que está bajo la cobertura de Dios, y yo ahí no me puedo meter, dice el diablo. El Señor lo reprenda y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos bajo una cobertura espiritual que nos da autoridad. Pisarás al león y al áspid, ahollarás al cachorro de león, o sea, a los diablillos, a los demonios chiquitos, los ahollarás, es decir, los patearás, porque ellos no tienen autoridad contra ti, que estás bajo la cobertura del Señor en su iglesia. Por eso Cristo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
O sea, no hay nada, hermano, no hay nada que pueda afectar a la iglesia, porque la iglesia está bajo la cobertura del Omnipotente. La iglesia le pertenece al Omnipotente. La iglesia le pertenece a Cristo, que la compró con su sangre. Cuando confiamos en Dios y en su palabra, caminamos en autoridad y no estamos a merced del enemigo. Las promesas de Dios para los que le aman. ¿Cuántos le amamos aquí? Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí has puesto tu amor y has conocido mi nombre, yo te libraré, dice Dios. ¿Cuántos le amamos a Él? ¿Cuántos le amamos a Él? ¿Cuántos le amamos a Él? Aleluya. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos, lo sabemos. Sabemos que no hay mejor amor que el amor de Dios. Sabemos que en esta tierra no hay nadie que pueda corresponder tan amablemente y tan poderosamente cuando una persona lo ama. Ahorita hablar del amor es hablar de una palabra distorsionada, malentendida, mal enfocada. La palabra amor hoy en día está sexualizada. Así estamos hoy en día. Pero la palabra amor es mucho más profunda que hablar de erotismo. La palabra amor, hermanos, es el amor que realmente Dios ha mostrado a la raza humana, el amor de Dios. Por eso dice Pablo, sabemos. Entonces, cuando usted sabe realmente, hermano, las cosas, entonces todas las cosas para usted obran para bien. Todo lo que venga en contra de usted se tornará en bendición, se tornará en un bien para su vida. A José, sus hermanos creyeron hacerle mal, pero al final del proceso, José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios me trajo aquí para hacerles bien a ustedes. Entonces, todo lo que vivió José, el desprecio de sus hermanos, vendido, intentaron matarlo, lo encarcelaron, todo ese proceso que vivió José fue para bien. Dios lo convirtió en un bien, porque José le dio de comer a su familia, a su pueblo, a sus hermanos. Muchas veces nosotros no vemos venir eso. Solamente vemos la circunstancia que estamos viviendo, los problemas de familia, los problemas en el hogar, la escasez, y cómo sales de una y entras a otra, y sales de otra y entras a dos más, y ahí andamos todos sin saber. Confía que Dios tiene todo bajo control. Confía, no siempre has estado así, tampoco siempre vas a estar así. Confía. La vida así es. La vida tiene altas, tiene bajas, tiene altas, tiene bajas. Así es la vida mientras estemos aquí en esta tierra. Cuando ya no habrá altas ni bajas, cuando todos seremos de una sola pieza, es cuando estemos con Cristo para siempre, jamás, por toda una eternidad. Hasta entonces, mientras, tendremos que seguir lidiando aquí en esta tierra. No hay opción. No hay opción. Aunque te ofrezcan otras alternativas, no hay opción. La única opción que tienes es confiar en Dios. Y confiar en Dios es decidirte. No se trata de que lo veas o que lo sientas. Se trata de que entiendas de que Dios tiene todo el control en esta vida. Por eso yo, al ver las cosas difíciles para mi vida, mi persona,
lo único que le digo a Dios, mi oración es muy cortita. Le digo: Señor, tú tienes control de todo. Yo no puedo controlar las cosas, yo no puedo controlar a la iglesia, yo no puedo controlar a mi familia, no puedo controlar a mis hijos, no puedo controlarme ni yo mismo. Así que digo: Señor, tú tienes el control. Y cuando yo entiendo eso, dejo de jugar a ser Dios. Porque a las personas les encanta jugar a ser un semidios. Creen que pueden controlar la vida de otros.